pocos puntos, pero en lo que pueda coincidir una diversidad de sectores políticos y sociales, y entonces sobre esa plataforma plantear unas candidaturas presidenciales y vicepresidenciales que permitan, en medio del escenario político actual, en la que hay dos grandes maquinarias electorales disputándose el poder, pero que están atravesadas por profundas contradicciones internas y que sin lugar a duda pudieran llevarlos a algún nivel de trauma interno, ¿no? Además, ninguna de las dos maquinarias electorales tiene respuestas a los problemas del país, sino que se circunscribe a más de lo mismo. Incluso muchas veces el pueblo, la gente no podría distinguir el discurso de uno u otro porque en esencia están planteando lo mismo. Y en la práctica política administrativa en el Estado están haciendo lo mismo, conectado con las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y con las recetas que le llegan de los Chicago Boys, ¿verdad? Y están siguiendo una dinámica económica que, repito, lo que hace es que nos destruye como proyecto nacional, ¿no? Y nos hace cada vez más dependientes y sobre todo servir más que todo como un mecanismo para que las remesas que llegan al país por distintas vías regresen a Norteamérica por la vía de las importaciones. Entonces, en esa lógica, nosotros estamos planteando que es posible abrir un espacio hoy para una tercera opción política electoral. Y en esa dinámica es que nos vamos a meter. Si este esfuerzo lograra, aunque fuere, evitar que alguno de las dos maquinarias pasaran en primera vuelta, habría en la República Dominicana un nuevo fenómeno político. Eso es interesante, así debe ser y así está planteado en el sistema del balotaje, que es el nombre técnico, y el reformismo, que en estos momentos políticamente es una realidad virtual, el reformismo Claro. no existe, es sí, y va cada vez más a menos, pero parecería que esa fuerza que inicialmente juegue el papel de fiel de la balanza y que deba crecer a costa del desgaste que van a experimentar los otros actores, no están surgiendo. Ustedes están apostando a representar ese papel, pero parecería que en la situación en que están, porque numéricamente, sin una imagen mediática, porque el MPD, antiguamente el MPD eran unas siglas que mucha gente la tenían pendiente, pero fueron perdiendo presencia. La percepción es el todo en política, o hay muchos jóvenes y gente común que tú le dices MPD y no sabe a qué se refiere. ¿Cómo hacer eso? Eso lo vamos ya a ver, creo que en el último corte que se nos va a presentar. Por lo tanto, vamos a sintetizar esta importante conversación que estamos teniendo. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Quedó planteada la pregunta, ¿cómo lograr posesionarse como ese tercer y fundamental actor con potencialidades? Bueno, en primer lugar decir que nosotros no estamos apostando a que el MPD hegemonice una propuesta de esa naturaleza. Nosotros somos parte integrante de un proyecto. Escúchame, entonces están apostando por una coalición de izquierda. Una coalición mucho más amplia, un frente mucho más amplio, mira, esa es una en la que el MPD es parte y juega un rol en función de nuestras posibilidades y nuestras fuerzas. Nosotros tenemos una coalición que hasta hoy se llama MIUCA Acción por el Cambio, pero con los compañeros del MIUCA sobre todo, que tienen una boleta electoral, han sido muy consecuentes, se han planteado la posibilidad de disolverla en aras de una coalición más amplia. Nosotros pensamos que esa coalición no puede quedarse en MIUCA Acción por el Cambio, sino que tiene que ser un consenso mucho mayor. Y en ese sentido, para construir consenso, nosotros estamos dispuestos a la renuncia. No tenemos por qué aferrarnos a candidatos, no tenemos por qué aferrarnos
a tener ahí una cara visible como parte de la fórmula. Podríamos proponer nosotros fórmulas, pero yo pienso, Danilo, que es muy importante el referente. Nosotros todavía no tenemos el referente, pero pretendemos que de aquí a diciembre ya tengamos esa posibilidad, esa fórmula. Y bueno, hay un conjunto de figuras de las cuales no vamos a hablar en este momento, no estamos autorizados a ello, pero sí pueden constituirse en un cierto fenómeno político, y en la medida en que tengamos referente, entonces tenemos algo objetivo con qué hablar frente a la población, frente a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, decenas o cientos de miles, con los cuales tuvimos el privilegio de trabajar en estas elecciones, que es una de las elecciones importantes. De modo que nosotros vamos a seguir proyectando esa gran alianza, como dijo el compañero, de fuerzas políticas, de sectores populares, de sectores productivos, que presenten un referente, y sobre ese referente trabajaremos nuestra campaña electoral y nuestra propuesta política. Ya. Eso significa también que van a trazar un conjunto de coordenadas y de propuestas con las cuales van a accionar públicamente. ¿Eso está todavía en discusión y reflexión, o ya tienen elaborado algunos elementos básicos? Está en discusión aún. La coalición se ha propuesto tener a mediados de octubre resuelta parte de lo que sería una plataforma programática y los métodos que nos permitan arribar a un consenso en torno a candidaturas. Por lo que decía Higinio, la idea es que antes de que el año concluya, esta coalición de fuerza esté ya en las calles promoviendo, proyectando una propuesta alternativa a las dos opciones tradicionales que hasta hoy se vislumbran en el escenario político. Hay un conjunto de temas, obviamente, que son fundamentales. El tema, por ejemplo, de la problemática energética, la electricidad, es un tema obligado. Nosotros tenemos que plantearnos, darle un corte definitivo a la manera como se ha manejado el tema eléctrico en estos 40 años, que lo único que ha hecho es servirle en bandeja de plata a un grupo de familias muy reducido en la República Dominicana una enorme cantidad de recursos que reiteran una problemática porque no han resuelto nada, ¿no? Pero nosotros estamos obligados a tener una propuesta en esa lógica. El tema de cómo estimular, cómo de alguna manera contribuir con la producción nacional, es un tema también obligado. La inversión social, cómo cerrar esa brecha en salud, en educación, en viviendas para los sectores populares, el tema del empleo de calidad, porque cuando tú ves las cifras del Banco Central hablando de que tenemos alrededor de un 16% de desempleo, en realidad lo que está ocultando que hay unas cifras escandalosas de personas que lo que se le llama empleo a estar debajo de un semáforo vendiendo perritos o vendiendo dulces. La informalización de la economía. O limpiando cristales. Eso no es más que un engaño a la realidad social de la República Dominicana. Y entonces hay una serie de temas que fuerzas de izquierda y fuerzas democráticas como la que nosotros... El problema de la corrupción. La corrupción, obviamente. ¿Sí? El gran aparato burocrático que tiene el Estado tragándose las finanzas públicas. Por ejemplo, ahí que más que un partido es responsabilidad del régimen de partido. El régimen de partido se ha hecho voraz, o sea, por ejemplo, el financiamiento de los partidos